Gracias. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Señor les bendiga, tengan muy buenas tardes. Estamos terminando el mes y también estamos terminando una serie que nos ha encantado, que habla justamente de esa palabra de Dios que nos sostiene, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos reta, que nos lleva a cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y se llamó La Última Palabra, porque Dios tiene esa última palabra en sus vidas. Y me gustaría iniciar contando una historia, y es la historia de Luis. Luis era un chico que constantemente iba manejando su bicicleta y él siempre llevaba puesto un casco de color rojo que llevaba atrás una calcomanía que decía: la seguridad es primero. Y cuando iba manejando pasaba por algunas calles donde se reunían otros chicos también para jugar, para platicar, y él llegaba con su bicicleta y su casco y siempre les decía: chicos, recuerden que la seguridad es primero. Y lo decía tantas veces que incluso cuando iba apareciéndose todavía, los mismos chicos que ya estaban ahí de burla decía: ahí viene el de la seguridad es primero, y la seguridad es primero. Y siempre que podía estaba diciendo: la seguridad es primero. El problema es que este chico Luis no se abrochaba el casco. Iba por ahí manejando su bici, pero siempre con el casco desabrochado. Entonces un día iba muy rápido, agarró una curva, pero la tomó mal la curva, lo que provocó que se cayera, y antes de que su cuerpo, de que su cabeza chocara en el pavimento, el casco salió volando y se golpeó la cabeza de tal manera que fue una caída que terminó en el hospital. Y tiempo después llegó a vivir al mismo vecindario otro chico, él se llamaba Andrés, y él no era de muchas palabras, él igual usaba la bicicleta y él se ponía un casco y se lo abrochaba bien. Y siempre que lo veían, iba con un casco igual, no decía mucho, lo veían pasar, pero iba con el casco bien abrochado. Los demás empezaron a observar cómo era muy precavido para manejar la bici, para usar la bici, precavido con el casco, y sin decir mucho, los demás empezaron a imitar cómo él era un buen usuario de su bicicleta, era responsable, era cuidadoso. Y esta historia, podríamos decir que Luis era como un eco, como algo que está repitiendo constantemente: la seguridad es primero, la seguridad es primero. Era como una grabadora. Pero Andrés reflejaba en su manera de vivir como un espejo que la seguridad es primero. Y por eso he titulado este mensaje: el eco y el espejo. Y si quieren tener sus Biblias abiertas, vamos a estar estudiando Santiago capítulo 1 de los versos 22 al 25. Y esta historia que les acabo de contar nos deja una enseñanza muy clara. Que Luis, aunque repetía con palabras, él mismo no vivía lo que estaba repitiendo. Y es exactamente esa pregunta que nos hace Santiago en el capítulo 1. ¿Somos eco de la palabra, nada más lo decimos, o realmente somos un espejo de ella? ¿Realmente la estamos reflejando? Y les invito a que podamos leer Santiago 1, el verso 22 primero. Y dice que el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Perdón, me equivoqué, leí el 23. 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y aquí lo que está diciendo Santiago es que hay un peligro muy grande en ser solo oidores de la palabra. Es como ese engaño espiritual, porque lo que yo escucho
realmente no está cambiando algo en mi vida. Es como cuando vamos al doctor, todos hemos ido al doctor en alguna ocasión por alguna enfermedad y el doctor te va a dar una receta, te va a dar un diagnóstico, te va a dar recomendaciones y tú puedes escuchar cuál va a ser el medicamento, puedes escuchar cuáles son las recomendaciones que tienes que llevar a cabo, pero si tú no las llevas a cabo, no va a provocar el hecho que hayas escuchado una mejoría en tu salud. Y es lo que está sugiriendo Santiago, que tenemos que ser hacedores de la palabra, que escuchar no basta, porque dice que la palabra de Dios es como un espejo en nuestra vida y que nos muestra quiénes somos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos después de leer la palabra? Usted lee la palabra, es como un espejo, le muestra quién es, pero ¿qué hacemos? Dice que la palabra es un espejo. Ahora sí leemos el versículo 23 y dice que el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces, la palabra es un espejo, pero es un espejo espiritual que demuestra cuál es nuestra condición. Y el problema es que nos miramos, nos muestra cuál es nuestra condición, pero no hacemos nada, seguimos igual. Y es como cuando ibas a salir con tu chico o con tu chica y antes de verlo te mirabas en el espejo, si no había un espejo, aunque sea en el espejo, en el cristal de un carro para ver cómo te ves, y veías que tenías un frijol en el diente. ¿Y qué haces? Obviamente alguien diría, pues se va a quitar el frijol para no hacer el ridículo. Pero hagan de cuenta que lo ven y no se lo quitan y van a su cita así. Lo mismo sucede cuando vemos la palabra de Dios, nos muestra en qué condición estamos y no hacemos nada por cambiar. Santiago dice, no basta con mirarse, lo importante es responder a lo que el espejo me está mostrando a mí. Y esa respuesta que yo hago cuando el espejo me muestra que tengo que cambiar en mi vida, esa respuesta trae bendición. Dice el versículo 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hay una recompensa cuando respondemos a lo que la palabra de Dios nos está mandando a hacer. Obedecer trae libertad, trae paz, trae gozo, trae bendición a nuestra vida. Por ejemplo, si la palabra de Dios te está diciendo, tienes que perdonar y no perdono, eso va a traer tristeza a mi vida, amargura a mi vida. Pero si yo obedezco, si yo reacciono bien a lo que el espejo me está mostrando, el perdonar va a traer paz a mi vida, paz a mi corazón, paz a mi mente. Si la Biblia te dice, tienes que ser generoso, tienes que dar, y no doy, me voy a volver una persona egoísta. Pero si yo obedezco a lo que la palabra de Dios dice y doy, eso va a traer gozo a mi vida. Si la palabra de Dios dice que tienes que servir, pero yo no sirvo, me voy a volver una simple persona consumista esperando ser servido, pero no voy a avanzar, no voy a crecer. Pero si yo sirvo, lo que va a suceder es que Dios va a añadir propósito a mi vida y eso te va a hacer vivir con plenitud. Y por eso dice que trae bendición cuando obedecemos a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para ser espejo y no solo eco de la palabra de Dios? Santiago nos da la clave. Y para resumirlo, hay 3 acciones que podemos hacer. ¿Cómo ser un espejo y no un eco? Número 1, en la palabra tenemos que meditar, no solo escucharla. Medita en la palabra de Dios, no solo la escuches.
Dios le da una instrucción a Josué en el capítulo 1 de su libro y le dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, ¿qué está diciendo Dios en su palabra? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué tendría que estar haciendo? ¿Estoy meditando en la palabra de Dios para poder escuchar la voz? ¿Estoy meditando en la palabra de Dios para saber qué es lo que Él quiere de mí? Tengo que meditar, no solo escucharla, para poder ser un espejo. Y meditar es bueno en la palabra de Dios, pero también necesitamos, y este es el punto número 2, obedecer de inmediato lo que Dios te está mostrando. Santiago 1:22, regresamos al versículo 22, dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y déjeme decirle algo, hermano, la obediencia retrasada es desobediencia disfrazada. Si no lo hago en el momento que Dios me está pidiendo que lo haga, realmente no estoy obedeciendo. Y les voy a contar una historia. Hace como un año, fuimos a una boda, Chely y yo, y estaba ahí Eric, muchos lo conocen, y en lo que estábamos platicando y todo eso, Dios puso en mi corazón, Dios me dijo: háblale al taquero, hay algo en el taquero, háblale a él. Y yo dije: ¿cómo le voy a hablar al taquero? ¿Verdad? Porque una está trabajando, lo voy a interrumpir. ¿Y cómo nos ponemos pretextos cuando Dios nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer? Yo he leído muchas veces que tengo que acercarme a las personas, que tengo que compartirles de la palabra de Dios, que tengo que orar por ellos, pero a veces nos ponemos pretextos. En eso, Eric está a mi lado, y yo que ya me había puesto el pretexto, y dije: no, si se da, Dios va a abrir la puerta y me lo va a poner ahí, y si no, pues no. En eso Eric me dice: fíjate, bro, que Dios me está poniendo que le hable al taquero, y le voy a ir a hablar, ¿me quieres acompañar? Y a mí me pegó porque dije: primero Dios me dijo a mí, y no obedecí. Y déjame decirte que si Dios pone algo en tu corazón, si Dios te está hablando por medio de su palabra y te está dando una instrucción y tú no obedeces, Dios le va a dar ese sueño a alguien más y lo va a cumplir en alguien más, y te vas a perder la bendición que Dios tiene para ti. Entonces, al final fuimos a hablar con el taquero y estaba pasándola muy mal, se estaba divorciando, estaba teniendo problemas económicos muy fuertes, y pudimos darle una palabra. Él ya había conocido a Dios hace muchos años, pero se había alejado, y él lo vio como una señal de Dios para regresar. Pero porque fuimos obedientes y obedecimos al momento. Bueno, más Eric que yo, ¿verdad? Pero al final obedecimos los dos. Así que también recibí bendición. Entonces, cuando obedecemos, estamos siendo como un espejo. Y el tercer paso creo que es el más visible para los demás. Y esa tercera cosa que tenemos que hacer para ser un espejo es: permite que otros vean a Cristo en ti. Uy, qué fácil está, ¿verdad? Claro que no, es difícil, pero así es como somos espejo, ¿sí? Dice Mateo 5:16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Dios recibe alabanza cuando nosotros hacemos buenas obras, porque estamos reflejando lo que Él nos pide en su palabra. Entonces, no se trata de cuánto sabes. Yo sé que hay muchas personas que pueden saber mucho de la palabra de Dios, que te pueden saber muchos textos de memoria. Yo me sé
algunos libros, incluso de la Biblia, de memoria, porque en algún momento de mi vida lo usé para competir en el esgrima bíblico, pero nada de eso va a servir si yo no lo reflejo. Se queda solo en eco, en palabras. Y me decía los versículos de memoria. Pero incluso quizás en ese momento yo no estaba reflejando lo que era Dios, lo que era Jesús. Yo no estaba reflejando a Jesús. Entonces, el eco emociona por un momento, pero el espejo transforma vidas. El eco se desvanece como la niebla cuando sale el sol. Pero el espejo, si tú vas al espejo y te pones enfrente, te va a reflejar. Si regresas a las 2 horas, vas a ver el reflejo. Si regresas al otro día, vas a ver el mismo reflejo. Es permanente ese reflejo. Y nosotros debemos reflejar a Jesús. Amén. Y me gustaría terminar preguntándote que de todo lo que hemos visto en esta serie, hemos visto muchas cosas. Hemos visto que la palabra de Dios nos ayuda, nos instruye, sirve para corregir. También nos dice quiénes somos realmente, quiénes somos en Jesús. Hemos visto que la palabra de Dios se puede encarnar en nuestros corazones y podemos ser ese mensaje vivo para las demás personas. Pero, ¿qué de todo lo que hemos visto este mes deberías aplicar en tu vida ya? Y creo que una buena oración en esta noche podría ser: Señor, quiero reflejar tu palabra realmente en mi vida. Quiero que cuando me vean a mí, puedan ver como que si vieran en un espejo a Jesús. No por lo que sé, no porque estudié en un seminario, no porque estoy en un grupo de estudio bíblico y me sé muchos versículos de memoria, sino porque en mi vida, en mi actuar, reflejo compasión, reflejo amor, reflejo paz. El eco se va a desvanecer con el tiempo, pero el espejo siempre revela la verdad. Su palabra es verdad. Hay un personaje en cuentos, en historias, que es el espejito mágico. Sale en la película de Blancanieves. Y Cruella, que era la madraza, la reina, y era malvada, siempre acudía al espejo y le decía: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Y el espejo no podía mentir. Y tenía que decir: Blancanieves es la más hermosa. Su palabra no miente. Su palabra no puede mentir. Dios te ha dicho que eres escogido, que eres amado, que eres perdonado, que eres adoptado. Pero esto tiene un propósito. Tienes que cumplir ese propósito. Me gustaría que te pusieras de pie y puedas pedirle eso al Señor. Señor, no quiero ser como una bocina que vaya repitiendo textos bíblicos, que vaya predicando aquí y allá, sino realmente quiero vivir como un hijo de Dios. Quiero vivir como alguien a quien Dios tomó del suelo y lo levantó. Quiero vivir con compasión. Quiero vivir con amor. Quiero vivir levantando al caído. Quiero vivir creyendo lo que la palabra de Dios dice y no lo que el mundo dice. Quiero ser un reflejo de ti, Señor. No solo un eco. Quiero que tu palabra permanezca viva por siempre en mi corazón. Señor, te damos gracias porque pudo llegar hasta nuestras manos esta palabra, esta hermosa palabra tuya. Gracias, Señor,
por todas las personas que tuvieron que sufrir, que tuvieron que morir, que tuvieron que padecer para que esta palabra llegara a nosotros. Pero no solo queremos leerla, no solo queremos que estudiarla, queremos vivirla, que se haga carne en nosotros, para que cuando salgamos al mundo, la gente pueda verte a ti en nosotros. Para que cuando salgamos en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, en nuestro vecindario, las personas te puedan ver a ti, Señor. No queremos ser solo personas religiosas de domingo. Queremos ser personas que seamos iglesia cada día de la semana, que seamos hijos tuyos cada día de la semana. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por traernos esta verdad a nuestra vida. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.